Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios, para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, y además nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Sobre tu siervo. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo esta semana la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y lo que se pone de manifiesto en el comienzo de esta carta es que muchas veces podemos hacer proyectos, podemos tener muy buenas intenciones, pero las circunstancias de la vida nos hacen cambiar esos proyectos o nos hacen que no los podamos cumplir al pie de la letra tal como lo habíamos ideado previamente. Y así ocurre, o debió ocurrir, antes de llegar a escribir esta carta a los Corintios por parte de Pablo, debió ocurrir en Éfeso, donde parece ser que tanto a Pablo como a Timoteo no se les recibió de forma normal, todo lo contrario, más bien como si fueran enemigos y por lo tanto les hicieron pasar grandes sufrimientos. Por eso ayer
al comienzo de esta segunda carta, decía, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, es decir, que habían tenido fuertes sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Y parece ser que algunos miembros de la comunidad de Corinto habían criticado a Pablo y a Timoteo el que no habían cumplido aquello que habían previsto o que habían anunciado. Y por eso les acusan tanto a Pablo como a Timoteo de incoherencia, de no cumplir lo que habían previsto. Y entonces, lógicamente, Pablo se defiende, porque así nos dice que lo que ellos han anunciado sobre Jesucristo no es, como dice la propia carta, un sí y un no. No es ahora sí, ahora no, por las circunstancias, como os decía, que habían ocurrido en Éfeso. No, Jesucristo es siempre un sí. El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Y eso es lo que Pablo argumenta, después de pedir las disculpas, como oíamos o veíamos ayer, por no haber podido cumplir, echando o poniendo delante de la mesa los sufrimientos que habían recibido, pero que para que les sirviera también de consuelo, pues en el día de hoy nos dice que todas las promesas de Dios han alcanzado un sí en Jesucristo. Y nosotros, Pablo, Timoteo, Silvano, lo que hacemos es anunciaros y predicaros a ese Jesucristo, y lo único que podemos hacer los creyentes es, una vez que hemos conocido el mensaje de Cristo, decir amén. Así lo dice Él, así por medio de Él decimos nuestro amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Y es el propio Dios el que nos confirma en Jesucristo, a nosotros y a vosotros, y además nos deja su Espíritu como prenda en nuestros corazones. Por lo tanto, les anima, después de disculparse, después de decir, comprended lo que ha pasado en Éfeso, vamos o venimos hasta vosotros para transmitiros la esperanza, para transmitiros el consuelo, para transmitiros la alegría de la salvación, porque poseemos en prenda al Espíritu del Señor. Y eso es lo que tiene que vivir el creyente en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones. El propio Jesús en el Evangelio de hoy echa mano de dos proverbios, el de la sal y el de la luz, para decir, el creyente, el que sigue la palabra de Dios, el que me sigue a mí, diría el propio Jesús, tiene que ser sal y luz para el mundo. Sal, sobre todo, para saborear esa palabra de Dios, y que al transmitirla a los demás se pueda, esa forma de saborear la palabra, porque la sal da sabor a los alimentos, esa forma de saborear la palabra, al transmitirla, haga que todos los demás también, con alegría y con esperanza, saboreen dulcemente esa palabra. Y ser luz en un mundo con tanta tiniebla, en un mundo con tanta oscuridad, donde es más fácil encontrar lo negativo que lo positivo, donde unas veces es por el mal del hombre, otras veces la naturaleza nos castiga, otras veces no se sabe cómo, pero en la tragedia pues inundan nuestras sociedades. El creyente, a pesar de todo eso, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio
de cualquier animadversión, tiene que seguir siendo luz e iluminar a los que le rodean. Por eso nos dice que no se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a toda la casa. El creyente tiene que ser eso en nuestro mundo, sal para saborear la palabra, para poder transmitir ese sabor y esa dulzura de la palabra de Dios y ese amor de la palabra de Dios a todos los hombres, y luz para que entre o ilumine los corazones de todos aquellos que vivimos y creemos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en medio de este mundo, como os decía hace un momento, donde la tiniebla abunda más que la luz, nosotros tenemos que ser verdaderamente creyentes, iluminadores, saboreadores de la palabra de Dios. Y cuando digo estas palabras, tengo siempre presente a una persona que precisamente el próximo sábado en Valladolid se va a abrir la causa de beatificación para él. Se trata de un dominico que estuvo muchos años, que dedicó toda su vida a la cadena COPE, fue un gran compañero. Yo le acompañé durante muchos años en la cadena COPE y era sal y luz, sin estridencias, sin hacer cosas excepcionales, sino que en el día a día transmitía esa luz, transmitía ese saborear la palabra de Dios, transmitía la alegría, transmitía la paz, transmitía, digamos que cuando uno hablaba con él se sentía de verdad lleno de ese espíritu del Señor. Pues el próximo sábado, como digo, en Valladolid, porque es donde él murió hace pocos años, se va a abrir la causa de beatificación. Y entonces, claro, cuando hablo de que el Señor nos invita a ser sal y a ser luz, claro, se me viene a la memoria la vida de este dominico, el padre José Luis Gago, que tantas veces pues nos iluminó y tantas veces nos hizo saborear la palabra de Dios. También hoy le recordamos, pedimos por él, para que la causa de beatificación que se inaugura el próximo sábado se llegue a buen término y pronto le veamos como beato y como santo.